Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo va Bien, todo? súper, Qué gracias. bueno, me alegra. ¿Cómo? ¿No nos vemos desde... ¿Vienes por ahí? Más Creo que o tuve esa menos, interrogación. más o menos, Sí, harto tiempo. sí. ¿Cómo va toda esta segunda parte civil? ¿Cómo te fue en el repaso? ¿Cómo estuvo eso? En el repaso me fue bien. Esta segunda parte considero que he tenido algo más de rigor, lo cual no era muy difícil considerando la inconsistencia del periodo previo. No obstante de ello, todavía me falta. Me falta. Esta semana también pude estudiar sólidamente, te diría, o sea, no pude, estudié, obviamente, negligencia mía, que hablaremos de negligencia, me imagino ahora, Ya, pero así es. 3 días y los otros días saqué harto la vuelta, pero creo que me puedo defender bien con la materia y eso. Bien, bien, bien. Precisamente, acá hay harto ámbito para discutir, ¿no? No tanto como decir materia de memoria. Así que Exacto. vamos a entenderlo. Antes sí de empezar, me gustaría preguntarte si tuviste la oportunidad de revisar tus pendientes de contractual. No, Que no, pero igual me los puedes preguntar, quizá ahora me funciona mejor la intuición jurídica y la logro sacar. Así que sí, sí, dale. sí. Era más que nada, había una... Si me podías explicar un poco más este tema de las obligaciones de medio y resultado. Eso es lo que me gustaría un poco ahondar. ¿En Bueno, qué consistiría esta clase? esta es una clasificación doctrinaria del probablemente la más relevante que ha planteado la doctrina moderna, en virtud de las cuales distinguimos las obligaciones de medio, en donde el deudor se encuentra obligado a la ejecución diligente de la prestación o satisface el cumplimiento de la obligación mediante su comportamiento diligente. No obstante ello, el interés primario originario del acreedor no se encuentra integrado a la obligación, no siendo por tanto exigible. Ahora, en las Ajá. obligaciones de resultado, que también se les conoce como de garantía de resultado, el deudor se compromete a satisfacer el interés originario, de manera que son sideralmente distintas a la hora de estimar cuándo se tiene por cumplida, es decir, pagada y extinta la obligación. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son las típicas obligaciones de medio? Las ¿Qué, típicas qué son obligaciones de las medios son, por ejemplo, la de los profesionales liberales, los doctores, los abogados. No obstante ello, hay obligaciones de abogados y médicos que bien podrían tenerse por obligaciones de resultado. muy bien? Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la obligación que tiene el abogado de realizar un estudio de títulos. Por Perfecto, ejemplo, muy bien. la obligación del médico que realiza una cirugía de carácter simple y estética, que es sideralmente Ya, diferente a lo muy que bien. sería una de anticipación que tiene 2 meses para prepararse, por decirlo. Perfecto, muy bien, muy bien. Ese sería el típico ejemplo de una obligación de resultado en materia médica, la cirugía estética de baja complejidad. Ujú. Ahora, siempre podríamos entrar a discutir si es que el médico acá Claro. se está obligando efectivamente a un resultado a niveles mayores o menores de diligencia. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo de una obligación de resultado en las labores médicas? Otra obligación de resultado en las labores médicas. Dame un segundo. Puede ser muy aleatorio lo que voy a decir, pero me imaginaría que la anestesia, por ejemplo, si una persona muriese por la aplicación de una anestesia, se entiende que la anestesia es simplemente un medio orientado a la ejecución de la operación final, siendo el resultado de la operación final la obligación de medio, pero la anestesia sería claramente una obligación de resultado y si de ella se devinieran daño, por ejemplo, la muerte del paciente, mal podría, a mi entender, alegar el médico de no, sí, esto es una obligación de medio la aplicación de la anestesia. Ya, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Esto siempre se discute, ¿eh? En general, médicos mismos, quienes se desenvuelven en el campo, entienden de que no hay verdaderas obligaciones de resultado. Es casuístico Como en que siempre última. son... Sí, es muy casuístico. Otro ejemplo, solo para que lo maneje, no te lo voy a dejar anotado, solo para que lo maneje, eh, las esterilizaciones. Ah, bueno, bueno.
hace Las sentido. esterilizaciones, sí, gente que se somete a esterilizaciones, por ejemplo, a un ligamiento de trompas y posteriormente queda embarazada. Eh, pasa. El tema es que ese tipo de casos suelen ser casos de cúmulo y se ventilan como si fueran extracontractuales. Entonces, no Perfecto. queda tanto dentro del ámbito obligacional propiamente tal. Pero podríamos decir que es un ejemplo que sí, puede que sea Podría un aplicar. resultado de una esterilización. Un Perfecto. ligamento de... Pero bien. Ya, pero ya que hablamos de eso, partamos hablando de la responsabilidad extracontractual. Ujú. En general, ¿cómo me definirías la responsabilidad civil? La responsabilidad civil. En general la definiría como aquella obligación de indemnizar perjuicios que recae sobre una persona por la responsabilidad civil en general, no específicamente la extracontractual, ¿no? No específicamente el Ya, extracontractual, en general. la obligación de indemnizar perjuicios que recae sobre una persona cuando por su comportamiento que importa ya sea el incumplimiento de una obligación contractual o bien la ejecución de un hecho ilícito, es decir, un delito cuasi delito civil, ha producido daños en otra persona, debiendo en consecuencia a estos ser resarcidos o compensados. Perfecto, muy bien. ¿Y qué tipo, ahora sí entrando a distinguir, cuáles serían las posibles fuentes de esa obligación indemnizatoria? La fuente de la obligación indemnizatoria bien podría ser los contratos, de donde surgiría la obligación eventualmente incumplida, de la cual surgiría propiamente del hecho ilícito del incumplimiento la obligación de indemnizar. Por lo tanto, sería la obligación originaria, cuya fuente es el contrato, y la fuente específica de la responsabilidad contractual es el incumplimiento de la obligación nacida del contrato. Ahora, Perfecto. en el caso de la responsabilidad extracontractual, ella no es una infracción o una obligación nacida del contrato, sino que es el incumplimiento de un deber general de cuidado que bien puede ser Ya. determinado por el legislador o de manera ex post por el juez. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de eso eventualmente, pero antes, por ejemplo, ya que estamos hablando de fuentes, de los cuasi contratos también, ¿surgen obligaciones indemnizatorias? De los cuasi contratos. Podría, pero sería responsabilidad extracontractual. Ya, si fuera indemnizatoria, porque cuando uno habla de cuasi contratos, en verdad, ¿en qué tipo de acción piensa? ¿Pensamos en acciones de carácter indemnizatorio o reparatorio? Restitutoria. Restitutoria, muy bien, que Eventualmente, sería... claro, pero eventualmente podría... Eventualmente podrían haber indemnizatorias, es verdad, pero sería algo, como tú dijiste, extracontractual. Bien, muy bien. En materia entonces extracontractual, ¿qué modelos de atribución se comprenden bajo esta denominación? Es sumamente interesante la discusión acerca de esto. Existe el estatuto de responsabilidad por culpa o negligencia, slash por culpa presumida, y por otra parte tenemos el régimen o el estatuto de responsabilidad estricta u objetiva. Y en tercer lugar, que no es propiamente un estatuto de responsabilidad, pero viene a complementar, bien digo, ambos regímenes son los seguros obligatorios, los seguros que se pueden contraer a efecto de garantizar la indemnización a efecto de una eventual víctima. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y en qué consiste la denominada responsabilidad estricta objetiva? La responsabilidad estricta, en primer lugar, tiene por fuente la ley y dice relación no con un examen de la conducta del autor, sino que atiende al autor que tiene el dominio funcional de ciertas actividades que son altamente riesgosas, ya sea por la elevada tasa de accidentes que eventualmente puede producir, o bien por la intensidad del daño que éste puede producir. En dichos casos, en estos ámbitos de actividades riesgosas, la ley establece responsabilidades objetivas en donde el factor determinante ya no es la negligencia o culpa del autor, sino la causalidad como factor determinante de la atribución de la responsabilidad de manera objetiva. Perfecto, muy bien, muy bien. Y en ese mismo sentido, entonces, ¿qué tendría que hacer alguien sujeto a este estatuto, a este modelo de atribución, para eximirse de responsabilidad objetiva?
Bueno, es precisamente objetivo porque incluso queda expuesto a ser responsable aun cuando sobrevenga caso fortuito fuerza mayor, por regla general. Naturalmente que la responsabilidad estricta está sedimentada a partir de leyes especiales, en particular y a través de normas del Código Civil. Y en ciertos casos, en mención, la misma tipificación de la regla de tipicidad objetiva a veces contempla exenciones por caso fortuito, fuerza mayor de manera muy específica, pero de carácter excepcional, o bien limita el monto de la indemnización. También ocurre eso. Perfecto, muy bien, muy bien. Un poco para entrar en una cuestión más de detalle de este punto, el caso fortuito, este hecho tan relevante en nuestro ordenamiento jurídico, ¿tiene los mismos elementos en el estatuto contractual en el estatuto extracontractual, en tanto causal eximente? A ver, no tengo el apunte exacto, déjame tratar de ir enhebrando si lo puedo sacar. En primer lugar, el artículo 45 señala que el caso fortuito fuerza mayor es aquel imprevisto que no es posible resistir, que es inimputable a una de las partes. Ahora, eso sería la aplicación literal en el caso de la responsabilidad contractual. En el caso de la responsabilidad extracontractual, como ella siempre es originaria a partir de la infracción de un deber de cuidado, el análisis del caso fortuito requeriría necesariamente, me imagino, esto lo estoy tratando de sacar por deducción, un estudio respecto a la previsibilidad del autor del daño a la hora de la ejecución del hecho ilícito, en orden a si éste atendía a sus circunstancias personales y a las circunstancias propias que rodean el hecho, cotejándola con aquella conducta que habría observado la persona media, prudente o razonable, si hubiera sido predecible para él que con su acción iba a producir determinados cursos causales dañosos para terceros. De manera que el caso fortuito va a determinar que aquel agente no se encontraba en situación de prever que el curso ordinario de su acción iba a determinar la producción de perjuicios hacia terceros. Perfecto, muy bien. Eso me hace mucho sentido, pero en el sistema de responsabilidad por culpa. En el objetivo. Sí, hablar de previsibilidad está perfecto, sí. Me hace mucho sentido, pero en la responsabilidad por culpa o negligencia. Acá en la responsabilidad objetiva, ¿tiene sentido exigir que el hecho sea inimputable? No, da exactamente lo mismo. No, sí, la culpa no es un factor. Claro. Acá el elemento cambia de denominación, porque bueno, no tiene sentido aludir a la imputabilidad o no. Claro. Y se habla de exterioridad, de que tiene que ser un hecho externo, el que, aparte de irresistible e imprevisible, tiene que ser un hecho externo. Por favor, anótame eso. Tómate ahí el paralelo, ¿cuál es el punto de distinción? Tiene que ser un hecho externo. Y la exterioridad del hecho podría llevar a algunos casos a romper la causalidad y eximir de responsabilidad a una estricta. De manera que el factor determinante en el caso fortuito, por una parte en la responsabilidad contractual y extracontractual por culpa o negligencia, sería la previsibilidad, o sea, más propiamente la extracontractual, y en el caso de la responsabilidad estricta objetiva sería la exterioridad. Claro, y no, ambos son hechos imprevistos, Claro. Sí. El tema es que en contractual y en responsabilidad por culpa, la previsión dice relación con la inimputabilidad. Claro. Pero en la responsabilidad objetiva no tenemos por qué tener imputabilidad o inimputabilidad. Entonces ahí el hecho externo a lo que sale del riesgo que se asume dentro de la actividad. Ya, perfecto. Hace sentido porque de hecho uno de los fundamentos que se sostiene para la vigencia de la responsabilidad estricta es precisamente que aquel agente que tiene el dominio funcional de la actividad se encuentra en mejor situación de poder controlar los mismos riesgos que ésta genera. Pero en caso de una acción o conducta o un hecho externo, no se encuentra en situación de controlarlo. Claro. Y ahí sí se puede exigir. Bien, perfecto. Muy bien. Pero eso siempre... Disculpa, siempre puede eximir aún el caso fortuito entendido como exterioridad en cualquier hipótesis. Yo creo que la única salvedad
serían estos casos en los que la ley expresamente establece las causales de eximiente. Ya. No podría ser discutible, pero siempre uno va a poder entrar a la discusión, inclusive en esos casos. El tema es que claramente si la ley establece cuáles son las causales de exención en específico, es un poco más complejo. Perfecto. Creo que es lo que pasa en materia de responsabilidad por propiedad industrial, si no me equivoco, ahí tienen como unos casos más taxativos, pero no recuerdo la verdad. Pero bien. Entremos al Estatuto General, a la responsabilidad por culpa o negligencia. Perfecto. Primero, me gustaría saber cuáles son los elementos de esta responsabilidad por culpa. Enseguida habría que distinguir la responsabilidad extracontractual por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho de las cosas. Respecto a lo que sería por el hecho propio, ¿cuáles serían los requisitos, me preguntaste? Exactamente, quiero que nos concentremos en el hecho propio. Primero, sería el hecho voluntario por acción u omisión que sea ilícito. Luego se requiere la producción de daños, perjuicios por parte de la víctima, el nexo de causalidad entre el hecho ilícito y los daños y la culpabilidad. No obstante, hay cierto sector de la doctrina que agrega una nueva categoría que sería la antijuridicidad a la conducta, pero que la doctrina tradicional la tiende a subsumir dentro de la categoría de culpabilidad, en donde el hecho por ser culpable se entiende inmediatamente ilícito. Perfecto, muy bien. Y la doctrina más moderna lo hace a propósito de las causales. Claro. Excelente. Ahora, ahondemos en el hecho voluntario. ¿Qué aspectos comprende lo que se entiende como hecho voluntario en general? Se entiende aquellos actos que nacen de la persona humana, que son actos que presuponen la voluntariedad de la acción e inclusive podría irse un poquito más allá, que presuponen el discernimiento de la gente que perpetra la acción, en donde enseguida podríamos señalar ciertos casos que excluirían la responsabilidad extracontractual por falta de voluntariedad, como sería el supuesto de los dementes, de los infantes o de los mayores de 7 y menores de 16, a quienes el juez determine que han obrado sin discernimiento. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Y existe alguna diferencia entre el estatuto que tiene el demente como incapaz en materia contractual a en materia extracontractual? Sí, es bastante interesante porque en materia contractual la incapacidad del demente, que es aquel privado de la razón, entendido no en un sentido técnico médico, sino una acepción propiamente legal, tiene una vigencia de carácter permanente que es insoslayable para el demente, y la mayor importancia es que aun cuando pueda probarse de que haya obrado en un intervalo lúcido, no tiene ningún mérito en la responsabilidad contractual. De todas maneras va a ser inimputable a su haber. En el caso de la responsabilidad extracontractual, el decreto que declara la interdicción del demente es solamente un antecedente que sirve de sustento probatorio en un juicio de responsabilidad para determinar que éste es efectivamente inimputable. Y dicho lo anterior, se encuentra en la salvedad de que si logra probarse de que obró en un intervalo lúcido, este será del todo responsable de los resultados de su acción. Excelente, muy bien. Ahora, solo por temas de denominación, tú me hablas correctamente de infantes, estos menores de 7 años. Ahora, este caso intermedio de 7 a 16 años, Yeah. ¿Qué personas comprende en los términos del código? Los menores ¿Cómo adultos. se le denomina a los menores adultos? Pero ¿de qué rango etario van los menores adultos? De los 16 años en adelante en el caso de los hombres, y las mujeres de los 14 años en adelante. ¿O no? Pero a ver, nos falta una categoría entre medio, entre 7 y 16, ¿qué hay? A ver, están los infantes, los menores adultos, y entre los infantes y los menores adultos hay una categoría media. Sí, están los incapaces, no. los impúberes. ¿Y recuerdas de qué edad, a qué edad van los impúberes? De las niñas, o sea, las mujeres de los 12 en adelante, los hombres de los 14 en adelante. Y los menores adultos serían de los 16 en adelante. ¿O no? No de 12 o 14 en adelante, es hasta o 12 o 14. Impúberes, hombre mayor de 7 a 14 años, mujer mayor de 7 a 12 años.
Ya. Y de ahí arriba, de ahí en adelante es menor adulto. Me Esa es trampeo en la lo más denominación fácil. general. Ya, perfecto, ya, Sí, tengo que aprender esa es la eso. denominación general. Entonces, este rango en extracontractual abarca a los infantes, a los impures sin discernimiento y a algunos menores adultos sin Y algunos discernimiento, pero solo menores. hasta los 16. Súper, buena precisión, Entonces, ya, es como un perfecto. rango intermedio. Sup- Te voy a dejar igual la norma que define todo esto, para que Porfa, la tenga ahí porfa. para pulir. Pero bien, muy bien. Ahora, ¿quién responde por estos incapaces, Carlos? Inmediatamente habría que distinguir la aplicación del artículo 2319 y la aplicación del artículo siguiente, el 2320, naturalmente. Respecto a los hechos de las personas incapaces, responde el guardián siempre y cuando la víctima lograre probar la negligencia de éste. En el caso de la responsabilidad por el hecho ajeno, se responde inclusive de la persona capaz y también responde el guardián, no por el hecho ajeno propiamente, sino que realmente, inclusive en el caso de las personas incapaces, responden por el hecho ilícito propio, cuál es el descuido del deber de cuidado de vigilancia respecto a la persona incapaz o de la persona que se tiene a su cuidado. Excelente, excelente. Entonces, ¿cuáles serían casos más propiamente tales de responsabilidad por el hecho ajeno? Los padres respecto al hijo que vive en el hogar común, los curadores respecto a los pupilos, los jefes de establecimientos educacionales, ya sean escuela o colegio, respecto a los alumnos, mientras estos se encuentren dentro del establecimiento, no necesariamente, pero dentro del rango horario de la jornada escolar. Luego tendríamos los... ¿Qué otro supuesto puede haber? Respecto al interdicto, por disipación, respecto al demente. Ya, bien. A ver, y de estas múltiples relaciones de dependencia que el código se encarga de enunciarnos nosotros, ¿cuáles a tus juicios se encuentran un poco más calificadas y tienden un poco más a la responsabilidad estricta? La responsabilidad del empresario, sin lugar a dudas. Muy bien, ¿y en qué consiste este estatuto más específico de hecho ajeno, la responsabilidad del empresario? Este estatuto se encuentra sedimentado, a mi parecer, a efectos de garantizar a el consumidor o aquel que aprovecha del bien o servicio que es provisto por el empresario, en la medida en que esta eventual víctima se encuentra en un desmedro en su posición estratégica en orden a poder probar la constitución del ilícito y por tanto de la responsabilidad del empresario y por razones muy similares a las cuales, en virtud de las cuales se fundamenta la responsabilidad estricta u objetiva, señalándose también que quien se aprovecha de los beneficios o utilidades que le reporta el desarrollo de determinada actividad es de justicia que ésta asimismo internalice o haga suyo los riesgos que genera inherentemente el desarrollo de la misma actividad la cual aprovecha. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, pensemos en un caso. Pensemos en que yo tengo una pequeña faena textil, Ya. bien pequeña, y uno de mis empleados sale a comprarse algo para comer, a fumarse un cigarro a la entrada de la faena, dando a la calle. Y en este momento se suscita una discusión con una persona, un tercero, que estaba cruzando también. Y se ponen a discutir y mi empleado va y le pega con un pedazo de madera en la cabeza a la persona. Ya. Y No re- no le causa mayores daños, le causa daños, sí, le causa, digamos, no sé, una contusión, un tajo, un poco de sangre, no sé. Yo, empleador, ¿sería responsable de eso? A mi parecer no, en absoluto. ¿Ya? ¿Por qué no? Argumento. Porque el trabajador que emprende la acción dañosa no lo hace en la calidad de trabajador, sino que la hace en la calidad de civil independiente, en desmedro de la calidad del vínculo, ya sea laboral que tenga con el empresario, y por otra parte, es del todo impropio a las funciones propias del trabajador la comisión de cualquier del hecho que estamos ahora en cuestión señalando, además de que ni siquiera se realiza al interior del establecimiento del empresario, porque me señala que es afuera, como justo afuera.
Si fuera dentro, la situación sería distinta. Perfecto, muy bien. Y si cambiamos levemente el caso y, por ejemplo, Ya. señalamos de que este empleado tiene que almorzar afuera, porque adentro de la faena es tan pequeña que no hay una cocinilla, no hay una kitchenette, entonces tienen la costumbre de almorzar afuera del local. Y ahí es cuando se produce este incidente. ¿Cambiarían algo A mi la parecer, en reglamentación? absoluto, en absoluto. Suponiendo que un trabajador va a un patio de comida e incurre en un entrevero, en un altercado con otra persona, de la cual se siguen consecuencias dañosas para este tercero, de todas maneras, la calidad del trabajador no incide o no determina en nada la dinámica de los hechos que produce el resultado dañoso. Por lo tanto, no es en absoluto se cae o se destruye inmediatamente el elemento de la causalidad. La causalidad de la calidad de trabajador no incide en nada en la dinámica de los hechos. Ya, bien, bien, un buen argumento. Pero y entonces, imaginemos de que el tercero ve que le pegaron al frente de esta faena, de que esa persona es claramente un trabajador, entonces decide demandarme a mí, como Ya. empleado. ¿Qué tengo que argumentar yo para eximirme, entonces? Inmediatamente señalaría de que la responsabilidad del empresario no es que sea de carácter estricta u objetiva, sino que se encuentra en la frontera o en el límite de la responsabilidad estricta u objetiva, en donde existen presunciones de culpabilidad cuya interpretación tan restringida hace que se encuentre en el linde mismo de la responsabilidad estricta. Pero en este caso ni siquiera es que el empresario vaya a alegar la ocurrencia de un caso fortuito, sino que simplemente de que él no se encontraba de situación de prever, de controlar mediante su calidad de autoridad y los medios ordinarios de los que dispone de la ocurrencia del hecho. No Perfecto, le sería muy bien. imputable. Perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Bien. Cambiemos de tema. Vamos. Quisiera que andemos un poco en los deberes de cuidado. Tú ya algo me enunciabas sobre quién podía determinarlo. Me dijiste también de que por regla general lo podía hacer el juez. Eh, en estos casos, ¿qué criterios tiene el juez para construir el deber de cuidado en el caso concreto? Criterios que tiene el juez para construir el deber de cuidado en el caso concreto. Preliminarmente hay que señalar que la construcción jurídica del deber de cuidado, que es facultad privativa del juez sin perjuicio de la facultad del legislador, ¿qué era lo que decía? Espérate, dame un segundo. Se me fue la idea. Ya, me voy a ir por otra parte. El juez, ¿qué es lo que tiene que... Ah, sí, se realiza sobre la base de comparar la conducta efectivamente acaecida con la conducta del modelo de la persona prudente o razonable que atendiendo las mismas circunstancias habría observado. Luego, sobre el cotejo del modelo de la persona prudente y sobre la conducta, se presentan una serie de criterios sobre los cuales el juez va a determinar o reconocer que en aquellas circunstancias se encontraba un deber de cuidado implícito. Porque hay que decir que, o por lo menos a mi parecer, el deber de cuidado no es creado por el juez, sino que es reconocido. Es distinto. Muy bien. O sea, no, a mi entender, me parece que así. ¿Y qué va a considerar? Primero, la gravedad de la acción, es decir, el riesgo inherente de la acción, ya sea por la intensidad del daño que ésta pudiere provocar o bien por la alta probabilidad de accidente en la ejecución de dicha actividad. Esos serían probablemente los factores más determinantes a la hora de la construcción o articulación de este deber de cuidado. Bien, muy bien. Aparte de el razonamiento judicial, ¿quién ¿Ya? más puede establecer deberes de cuidado? El legislador. El legislador, muy bien. ¿Cómo se le denomina en esos casos? Serían hipótesis de culpa infraccional. Muy bien. Por ejemplo, Ley del tránsito,
ley del tránsito, una infinidad, un listado completo de culpas infraccionales. Exacto. Bien. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Qué otras fuentes podrían tener los deberes de cuidado? Otras fuentes que puede tener el deber de cuidado, porque la Aparte de fuente... la ley. Ya, porque aquí haría una distinción en donde enseguida diría de que es distinta la determinación del deber de cuidado a la fuente del deber de cuidado. ¿Ya? La fuente de... Volá, aquí voy a chamullar, pero podría ser perfectamente los usos y costumbres o las prácticas socialmente aceptadas dentro de una comunidad, usos normativos, por ejemplo. Perfecto, muy bien, los usos normativos. Particularmente, ¿en qué tipo de profesiones? ¿En qué tipo de qué? Disculpa, no te escuché. ¿En qué tipo de profesiones ¿En qué tienen tipo? relevancia los usos normativos? Los corredores de propiedades. Pero es que eso ya entramos en responsabilidad contractual, quizá. Sí, sí, puede ser. Pero por ejemplo, volvamos a las profesiones liberales, a los oficios de medios. Ah, ya, ya. El médico. ¿Recuerdas cómo se, El médico. sí. ¿Recuerdas cómo se le denomina el uso normativo que rige en materia médica? Por su propio código de ética. La Lex Artis. La lex artis. Muy bien, muy bien. Mm. Ya, a ver. Pensemos entonces que yo me someto a una cirugía Me en mi gustan los hombro. Se casos, me cortaron dale. unos ligamentos. ¿Ya? Sí, se me cortaron una serie de ligamentos en el hombro. Si me someto a una cirugía de no menor complejidad, sale todo bien, pooperatorio, no hay ningún problema, pero a los varios meses después empiezo a sentir una molestia en mi hombro, bien, bien grande, de la nada. Así que voy a otro doctor, me hago una radiografía y tengo un pedazo de gasa Ya. metido donde fue la operación. Cuestión que eventualmente podría hasta generarme una asepsia y hasta matarme. Ujú. Yo, ¿qué vías indemnizatorias tengo? ¿Qué posibles vías tengo acá para que se me reparen los daños finalmente? Uno podría argumentar de que sería una hipótesis de cúmulo de responsabilidades, primero. ¿Ya? Podría tener vigencia la responsabilidad contractual toda vez de que se produce la celebración de un contrato de prestación de servicios médicos, de manera que por una vía podría sostenerse o fundarse una responsabilidad contractual. Ahora, respecto a la responsabilidad extracontractual, indistintamente, cualquiera sea el estatuto que uno decida aplicar, uno de todas maneras va a deducir o entablar una acción indemnizatoria de perjuicio en ambos casos. Y adelantemos un poco la discusión y asumamos de que podemos optar. No podemos acumular, pero podemos optar. Ya. ¿A qué aspectos de cada estatuto le pondría atención para ver qué nos conviene más? Si contractual o extracontractual. Primero, lo más importante, los plazos de prescripción de la acción indemnizatoria son distintos. Eso es lo primero que uno tendría que ver. ¿Ya? Régimen extracontractual son 4 años desde la perpetración del hecho ilícito, lo cual es discutible, puesto que también podría entenderse de que el daño se manifiesta. Bien. Luego, Podría ser útil. Sí. súper útil, sí, cuando sobre todo son cortitos los plazos o queda poco tiempo para poder entablar la acción. Y dicho aquello respecto al plazo de prescripción, ¿a qué otros factores uno podría atender? Primero, en el caso de que uno decida optar por la vía contractual, inmediatamente juega a favor de uno la presunción de culpa, lo cual también sería discutible de que si aplican la obligación de medio o no, pero a mi entender, bueno, es discutible, todo esto es súper discutible obviamente, todo es discutible, pero inclusive aun cuando sea una obligación de medio, bien podría sostenerse o fundamentarse argumentativa, incluso de manera lógica, jurídica, de que se presume por el incumplimiento la imputabilidad de la acción del médico, por lo tanto la carga de la prueba inmediatamente va a recaer en el médico,
Aunque quizá, a modo de reflexión, en la práctica no tengo tanta claridad de qué tanta incidencia vaya a determinar, puesto que ambas partes van a hacer valer medios probatorios aun cuando no recaiga la carga de la prueba sobre ellos. Sería Por bastante supuesto. negligente uno como abogado decir, no, es que la carga de la prueba recae sobre el otro y... Muy bien, pero pensémoslo de otra manera. ¿Quién está en mejor posición para aprobar esas cuestiones como el nivel de diligencia, las prestaciones hechas? Definitivamente el médico. Totalmente el médico, muy bien. Entonces, no Exactamente. hace cierto sentido acá en contractual. En extracontractual, ¿en virtud de qué norma la carga de la prueba recae en la víctima? 1698, el principio de aplicación general. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? La prueba de una obligación o su extinción incumbe al que alega al que alega esta o aquella. De Bien, manera que, perfecto. como... Dale, dale. Me voy a alargar en algo Pero innecesario, así que dale. esto significa que siempre la víctima debe probar No, la claramente culpa que del no. Existen una variedad gigantesca de presunciones legales de culpabilidad e imputabilidad aplicables en el Estatuto de Régimen de Responsabilidad Extracontractual, como sería el caso típico por antonomasia de la responsabilidad por el hecho ajeno. Muy bien, muy bien. ¿Pero alguna que nos pueda servir en este caso de responsabilidad médica? Hay un artículo, da igual el artículo, el 23, no, 2329, que Ya, muy señala bien, que correcto. consagra la reparación integral del daño y enseguida menciona una serie de hipótesis que se han entendido por la doctrina de manera no taxativa y a partir de las cuales inductivamente se ha esbozado una serie de criterios que vendrían a determinar la inversión de la carga de la prueba en estas hipótesis, como sería, por ejemplo, el dominio funcional del hecho, no sé si está en estas palabras, pero o el control del riesgo, por decirlo. Como soy ayudante penal, de repente me quedan estas para el dominio funcional del hecho, pero ¿Ya? sirve. Pero bien. El consentimiento de la víctima. No, eso nada, es Ujú. una causal de justificación, pero podría incidir. Y el rol de la experiencia. Eso sí que sí. Ya, el rol de la experiencia. A ver, ¿y efectivamente existe una presunción de culpa en ese artículo? El 2329. Nuevamente es discutible, no, pero ha sido delineada o dibujada a partir de él. No es que se establezca específicamente o expresamente por el Código Civil. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles fueron un poco los argumentos doctrinarios que tendieron a la construcción de No, esta me presunción? salté todo eso. Ahora sé que me lo tengo que Ya, estudiar, pero... ya, está bien. Los de Alessandri. A mí me interesan los de Alessandri. Ya, anótame Ya, Alessandria ahí para después revisarlo, porfa. presunción de culpa. Igual, a ver, déjame ver si los puedo sacar. Déjame intentar. Existen ciertas ¿Hay alguno? actividades... no es tan lejano, me parece, a ciertas cosas que ya han salido a flote en nuestra conversación, como por ejemplo de que ciertas actividades implican un nivel tan alto de riesgo que de la producción de un daño a partir de esas actividades se puede razonablemente presumir de que existe negligencia o culpabilidad por parte de un agente. Y de hecho, hice un curso en esta cuestión de Coursera, en donde hablaban de un principio en latín que se llama res ipsa loquitur, que significa la cosa habla por sí misma. Y es en determinadas circunstancias, cuando ha acaecido un daño, esa producción de un daño se entiende que no es habitual o habitual o frecuente su
ocurrencia sin la intervención humana, luego es del todo imputable, o sea, del todo presumible de que hay responsabilidad por parte de un tercero, no obstante no se encuentre determinado el autor. Bien, muy bien, muy bien. Tema de la experiencia, Rex y Salotno, todo excelente. Te voy a dejar ahí los argumentos que como que nos va faltando un poco la literalidad del artículo y el argumento exegético. ¿Ya? Esta es la última norma del sistema de presunciones. Están las presunciones por el hecho ajeno, por el hecho de las cosas, del hecho del empresario, la responsabilidad objetiva por el hecho de las cosas, la caída de objeto, y la última presunción es la del 23-21. Entonces es el argumento exegético. El argumento exegético. Y está el otro que es un poco más literal. Pero puliendo eso, está. Bueno. Así que bien, muy bien. Ahora, tengo una duda, Carlos. El dolo. Ya. Los delitos civiles. ¿Tienen alguna relevancia en extracontractual? No realmente. Esto es en oposición, por ejemplo, a lo que ocurre en la responsabilidad contractual, en donde determina el agravamiento de la responsabilidad y una serie de otras consecuencias, que no se puede renunciar anticipadamente, la responsabilidad solidaria a los deudores incumplidores, que se les pruebe dolo. Y en el caso de la responsabilidad extracontractual, realmente no. Y de hecho, son muy pocos los supuestos, los casos en donde va a ser conveniente para la parte demandante estratégicamente esgrimir o intentar imputar el dolo, porque inmediatamente uno tiene que hacer alusión a un elemento subjetivo, a la faz subjetiva de la intencionalidad del agente a la hora de la comisión de la acción. Y lo que significaría inmediatamente uno echar por la borda todo el beneficio que implica el examen de la culpa, en donde se analiza de manera objetiva y abstracta el comportamiento del autor del hecho ilícito en base al modelo ya citado. Perfecto, muy bien. Y entonces, a tu juicio, por lo que entiendo, habiendo un delito civil, no tendrían por qué indemnizarse daños imprevistos con contractual, ¿verdad? Buen punto, buen punto. Se discute. Pero se discute la aplicación del 1558 en la responsabilidad extracontractual y sobre los hechos, o sea, sobre los perjuicios imprevistos en el caso del dolo. Claramente en responsabilidad contractual hay una norma expresa que hace que en virtud del dolo uno responda por tales perjuicios. No existiendo expresamente o tampoco necesariamente siendo una interpretación analógica del todo aplicable a la responsabilidad extracontractual, a mi parecer no sería... Es que también podría sostenerse que se responde perjuicio imprevisto, pero bueno, una parte de la doctrina señala de que... Mejor hay que repararse de todo daño. Claro, incluiría los perjuicios imprevistos, pero sostener aquello inmediatamente implicaría confundir la categoría o el examen de la culpa que demanda un análisis de la previsibilidad de los hechos dañosos. De manera que ahí hay... Muy bien. Correcto. Por eso la doctrina mayoritaria contemporánea entiende que no se podría indemnizar lo imprevisto. Sería algo que conflictuaría con la previsibilidad propia del examen de la culpa. Bien. Pero ¿existe algún otro elemento de la responsabilidad por el hecho propio que comprenda previsibilidad? Aparte de la culpa. Ciertas teorías que pretenden explicar la causalidad abogan por el elemento de la previsibilidad, específicamente la teoría de la causa adecuada, que, si mal no recuerdo, señala de si la acción, la conducta, ya sea por acción o omisión de la gente, de manera inherente y frecuente, resulta adecuada para la producción de dichos daños. Es decir, la acción inherentemente, a partir de ella, resultaría previsible el discurrimiento de cierta secuencia de hechos que produzcan el perjuicio
Y en ese sentido se entraría a ver por partida doble la previsibilidad, en donde precisamente una de las críticas que se le hacen a dicha teoría es que estaría inmiscuyendo un elemento que es propio del estudio de la culpabilidad en la categoría de la causalidad. Perfecto, muy bien. Pero, ¿qué acepción de causalidad es la que estamos manejando en este punto? ¿Qué elementos comprende la causalidad en extracontractual? Claro, sería una causalidad natural y una causalidad normativa, no siendo la causalidad normativa propiamente realmente un análisis de causalidad. La causalidad natural en su sentido, disculpa, en su sentido puro y duro hace alusión a la causa y efecto. Eso sería su sentido más natural. Cuando hablamos de la causalidad en su acepción normativa, nos referimos a si la conducta del hechor resulta atribuible a él objetivamente. Es un juicio de normatividad, básicamente. ¿Mediante qué análisis mental podríamos determinar esta cuestión más naturalística? La conditio sine qua non. Se utiliza por excelencia en el derecho penal, que consiste en el sustrato fáctico del siguiente: un hecho es causa del otro cuando la supresión mental del primero determina la inexistencia del segundo. O cuando... sí, se podría decir de mil maneras, pero sirve la que dije. Sí, muy bien, muy bien. Pero, y entonces, esta condición necesaria, vía supresión mental hipotética, ¿podríamos decir de una barbaridad tal como, por ejemplo, de que la madre de Hitler es la culpable causalmente del holocausto? Exactamente, ese es el problema de la teoría de la conditio sine qua non, en donde todo resultaría en última ser una causa. Casi sería como el efecto mariposa. De manera que lo que no logra dicha teoría es discriminar entre aquellas causas de relevancia jurídica y aquellas que no tienen relevancia jurídica. Por consiguiente, resulta del todo imperativo establecer que la causa sea directa, es decir, un juicio normativo en orden a que éste sea atribuible objetivamente al autor del hecho, no bastando, por tanto, la causalidad puramente natural. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, y un poco, porque hay varias de estas teorías en el ámbito de la causalidad normativa, me explicaste la de la causa adecuada, muy bien, pero veamos si podemos jugar con alguna otra. Imaginemos que en un primer caso yo voy en un auto, imaginemos que voy en un auto y por A o B motivo choco contra un poste de luz, el poste se cae, causa daños, ¿ya? Pero imaginemos que en un primer caso, en un primer supuesto, yo voy sin licencia. ¿Ya? Yo tengo licencia, pero voy sin licencia. Y en el segundo caso, yo voy en estado de ebriedad. Ya. Asumiendo que ambos son casos de culpa infraccional, que vamos a medianamente presumir la culpa, me gustaría que me los pudieras distinguir desde el punto de vista de la causalidad. ¿Responderían ambos de lo mismo? ¿Ambos serían responsables? ¿Qué precisiones habría? En la primera hipótesis, a mi parecer, no respondería en el caso de la falta de la licencia. Discúlpame, sería uno chocas con el poste y luego ¿qué pasa con eso? ¿Cómo? El poste se cae y causa daño a propiedad, propiedad de alguien. Ya. Luego el ilícito infraccional, que es la no tenencia de una licencia de conducir al tiempo en que uno conduce, no es determinante en la dinámica de los hechos. Trato de repente de no utilizar las mismas palabras, pero no tiene ninguna incidencia, de manera que
la ilicitud del hecho de no tener licencia no es atribuible objetivamente a la gente en el sentido de que éste determina la producción del resultado perjudicial en la propiedad de otro. En cambio, en el caso de embriaguez es del todo evidente que sí, sí sería atribuible objetivamente. Y si lo pensamos desde un punto de vista normativo, teleológico, la norma que me prohíbe andar sin licencia y la norma que me prohíbe conducir en estado de ebriedad, Es distinto. ¿qué fin buscan? ¿Qué fin buscan? Sí. La orientación del comportamiento. Muy bien, pero ambas normas buscan el mismo fin. Sí y no. Sí, en el sentido de que ambas buscan o tienen por objeto de que la persona que no se encuentra en el supuesto fáctico que prevé la norma conduzca el automóvil. Ahora, apuntando a un sentido teleológico más de última ratio, la norma que prevé el delito, porque una sería una falta y el otro sería derechamente un delito, busca evitar el acaecimiento de perjuicios extremadamente severos para terceros, lo cual también sería distinto respecto a la falta de no tener licencia de conducir. Muy bien, muy bien. Evidentemente también está intentando tener cierto resguardo por la seguridad vial, pero pareciera que como finalidad es tener un registro, establecer ciertos estándares mínimos, no derechamente evitar accidentes, como claramente el fin de la norma Bueno, claro. de conducir. Claro. Muy bien, muy bien. Esto es lo que se le conoce como, a otra de las teorías, la conexión de ilicitud o el fin de la norma. Anótame para buscar esa porque no me apareció en los apuntes. Pulirla. Estas ya es como las preguntas más difíciles que podrían meterse en extracontractual, como meterse acá dentro de las teorías. Yo diría que raramente te podrían pedir como una en específico, pero más te podrían pedir como la aplicación de estas teorías. Entonces, como Súper. aterrizarlo un poquito más. No creo que tengas que como que tener un concepto de cada una de las distintas teorías. Yo creo que sería muy bien explicada la causalidad adecuada. La mayoría de estas teorías están más o menos parasitadas de materia penal, así que Sí. podría ser ahí, pero un poco más como aterrizarla. La otra que te señalé ahí como no olvidar, la proximidad, derechamente, la teoría de la proximidad del daño. Ya, perfecto. Es como la obvia, pero yo te puse ahí ojo con la conexión de licitud, que creo que es una de las más importantes junto de la causa adecuada. Y la teoría de la proximidad sería una teoría que se circunscribe dentro de las teorías naturales de la causalidad. Es como el punto de cambio, porque finalmente cuando ahí se intenta evitar el regreso al infinito, como de repente se habla a nivel de imputación objetiva en materia penal, Claro. lo que se busca es limitar las causas más próximas. Es como la teoría bisagra. Claro, muy bien. Entonces, por eso también es importante manejarla o tener Súper. la noción de proximidad como criterio. Súper. Pero evidentemente, así como teoría más teoría, causa adecuada y conexión de ilicitud, bien. Súper. Así que te dejé lo de la conexión de ilicitud. Pero bien. Ya, solo una última pregunta. Vale. ¿El daño moral Ya. es transmisible? Sí. Es del todo transmisible. Desarrollo. Del daño moral nace la acción indemnizatoria para su titular. Ya. Luego Muy bien. hay que entrar a examinar cuáles son las características de la acción indemnizatoria. Y una de las características fundamentales de la acción indemnizatoria es que esta es una acción patrimonial, de la que se sigue naturalmente de que esta es renunciable, transferible, transmisible. Por tanto, quedarían legitimados del todo para poder entablar la acción los herederos, los cesionarios, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Pero, y a mí, por ejemplo, mi padre tiene un accidente de tránsito. A mí me convendría, luego de su fallecimiento, por ejemplo, demandar su daño moral.
ejercer su acción indemnizatoria que se me transmitió? Claramente que no, porque no, por parte de él, no hay, es tal el daño que significa la anulación del presupuesto de la existencia del daño. ¿Cuál es la existencia de una persona? Por lo tanto, uno quedaría en mejor posición de deducir una acción indemnizatoria por daño moral desde la posición netamente de uno como una víctima o un lesionado indirecto, haciendo valer un perjuicio de afección. Muy bien, excelente. ¿Y podrían haber víctimas o daños por rebote, pero de daños patrimoniales, no extrapatrimoniales? Sí podría ser, por ejemplo, cuando la víctima directa proveía o entregaba ayuda económica, ya sea que se hubiera encontrado obligada o lo hubiera hecho por mera liberalidad respecto a un tercero que deja de obtener dicho provecho a consecuencia de haber sido la víctima directa, de haber padecido la víctima directa el accidente o incidente en cuestión. ¿Qué tipo de daño sería ese? Sería un daño patrimonial en las cosas de manera indirecto. Ya, muy bien, pero esta, por ejemplo, Daño patrimonial supongamos, indirecto. mismo caso, mi padre es quien proveía el dinero acá, ¿Ya? en el hogar. ¿Ya? Era muy diligente hasta con el pago de alimentos, imagínate. El daño que yo alegaría por rebote, ¿qué tipo de daño patrimonial sería? Lucro cesante. Sería una especie de lucro cesante por rebote, podría Claro. ser. También habría emergente por rebote, por ejemplo, los costos de la clínica. Ya. Iba a decir eso, pero. Claro, pero si nos atenemos al otro supuesto, sería lucro cesante respecto a los gastos, por ejemplo, en que hubieras incurrido tú, hubiera sido efectivamente También, un daño emergente, que incide en el patrimonio exactamente. efectivo tuyo. Claro. Lo que yo tuve que ganar y lo que yo puedo haber percibido si mi padre enseñaba yo. Pero bien, muy Exacto. bien, pueden haber estos casos por rebote. Ya, bien, muy bien. Estaríamos, Carlos, dejémoslo hasta acá. Ya, súper. ¿Cómo te sentiste en la interrogación? Bien, me gustan las interrogaciones. Encuentro que es un desafío como un entrenamiento intelectual también poder sacar. Y me gusta la verdad. Así que me sentí como. Me faltó estudio. Dejé demasiados días libres, pero puliendo lo que me queda. Aparte que esta es una materia muy importante. Casi que diría Sí, no, que. Dime. sí, y ante todo, mira, lo ideal, yo diría que el escenario ideal de esta materia, que es de lo más preguntado, contractual y extracontractual, Eso. que además se suelen preguntar juntos, no, rara vez solo contractual, solo extracontractual. Pero lo más importante es que, como un ámbito abierto a la discusión, un ámbito de harto aspecto doctrinario, lo ideal siempre va a ser poder llegar a entablar una conversación Sí, exacto. con el evaluado. Y yo creo que eso está logrado más que con creces. De hecho, de partida en aspectos de forma, locución, claridad perfecta, muy bien en esos aspectos. Y en el contenido también, como se nota que no solo un estudio de las principales instituciones, solo te caíste ahí quizás en la presunción por el hecho propio, no puede haber sido, pero el resto son cuestiones pequeñas a pulir, como a terminar de zanjar. Pero en general muy bien aplicada y relacionada a la materia, y eso está del todo claro, por ejemplo, en los casos. Yo diría que particularmente el de responsabilidad médica, no te costó nada identificar los principales aspectos como determinados, así, prescripción, los daños indemnizables también puede haber sido, pero hablaste de prescripción y la cuestión probatoria al tiro, y te hiciste cargo latamente de ello. Entonces se nota que ahí el criterio estuvo súper bien ocupado. Hay que ponerse Eso, en la perspectiva siempre de que llegan de verdad con el cliente y que uno tiene que proveer una solución. Exactamente. Eso Exactamente. es. Así que yo creo que eso, el criterio jurídico, nuevamente, Carlos, está en este punto muy bien logrado, muy bien. Gracias. También en forma. El único pendiente ahí que te voy a dejar un poco más destacado es el tema de pulir los argumentos de la presunción por el hecho propio. El resto son cuestiones pequeñas. El caso, lo que hablamos de caso fortuito, el artículo 26, que es el que define infante, impuber, adulto, menor adulto, mayor. Eso sí que me lo debería ya saber, ¿no? Pero ya. Sí, sí.
La gente suele pasar por alto esa norma de repente. O de repente habla de los menores de 7 y no sabe que el código les dice infante a los menores de 7. Así que por eso ahí siempre nunca está de más echarle una mirada a ese artículo. Y el resto ya son como las que te decía, que son las preguntas un poco más complicadas, como criterios de determinación judicial del deber de cuidado y teorías sobre causalidad normativa. Que me dijiste, me las pudiste desarrollar, yo lo único que te puse ahí es pulir o completar. Entonces te dejé más o menos cuáles eran las otras, cuáles podrían ser más útiles de manejar, etc. Pero más allá de eso, te tengo muchas gracias y te aprovecho también de agradecer, de estrujarme, de exigirme. Me gusta mucho que me pongan caso, porque la verdad, para mí las interrogaciones no es que sean malas, obviamente, pero cuando solo se me preguntan cuáles son los requisitos de o cosas así, la verdad como yo prefiero más, ya en el caso concreto, que probablemente vaya a consistir eso el examen de grado. Entonces fue desafiante, exigente, lo valoro, lo aprecio. Así que muchas gracias también por las preguntas y la exigencia. Sí, para mí es un agrado evaluar materias de responsabilidad. A mí me gusta mucho penal, también soy ayudante penal, entonces es un área de mi interés. Y obvio que siempre va a ser más entretenido poder aplicar la materia que solo aprenderse. Exacto. Así que no, nada que decir, así como... Si no fuera por los argumentos del hecho propio, Alessandri, 7 sin duda estuviera puesto, no por ningún lado. Entonces, estoy ahí en muy buen nivel, Carlos. Muchas gracias, Sebastián. Sigue dándole nomás. No sé si tienes dudas para la parte de contratos parte especial. Oh, sí, aprovecho de preguntarte, gracias por adelantarte. Los contratos, los apuntes tienen 169 páginas, o sea, ¿tú de verdad recomendarías que me ahonde de lleno en ellos? Porque la parte de contratos parte especial es tan vasta, es ridícula la cantidad de materia. Dos prevenciones, Carlos. Una, desconozco en verdad en detalle el cedulario de la Universidad de Los Andes. Entonces, no sé exactamente cuáles contratos. Porque siempre hay uno que otro excluido. Yo creo que eso es muy importante. Tenerlo en cuenta desde ya, como también para que se lo puedas comentarle al interrogador o interrogadora que te toque cuando hay la coordinación. Pero ahora, sobre el material, procederé a actuar en contra de lo que nos recomendaron y decirte que le hay un naranjo, en verdad. Ya, de naranjo. Perfecto. Porque es más, está todo ahí. Ya, perfecto. Sí, es que porque el otro apunte es bien bueno, abarca todos estos contratos, los desarrolla, pero es un poco desordenado a veces. Esta eso me fijé. Como que cada contrato es su cosa. Entonces, en términos de material está un poco mejor ordenado el otro y además tiene mejor desarrolladas las discusiones. No son tantas las discusiones que hay. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Son muchas las discusiones, por ejemplo, en la compraventa? No. Ya. Está la discusión para tu próxima interrogación, que debería ser en principio promesa, compraventa y contratos reales. Ya, promesa, compraventa. Sí. Ya. Puede que contratos reales esté excluido del cedulario. Ya. De repente está excluido, pero son contratos reales, ¿cachai? Igual como que uno tiene que manejarlos porque son súper útiles para dar ejemplos. De hecho, si te vayas a leer el apunte de contratos parte general, te vas a dar cuenta que la mitad de los ejemplos de ahí son contratos reales. Sí. Entonces, evidentemente no con el mismo nivel de detalle, pero siempre es útil manejarlo, igual que los cuasi contratos. Pero evidentemente la próxima semana el énfasis está en compraventa y promesa. Y en esas tienen una discusión cada una que tiene que estar manejada. Ya. Sí. Una discusión cada una. Y son como las discusiones que hay en materia de contrato. La de promesa es sobre la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral. Ya. Que esa está mucho mejor desarrollada en naranjo, por eso te lo digo también, sobre todo por las discusiones. Y ya la otra, que es una discusión de larga data, que es sobre la obligación del vendedor en la compraventa. Sobre si se obliga a transferir el dominio. Que están bien. O dejar en posesión pacífica y útil. Y esa discusión es quizás la discusión más importante del derecho civil patrimonial chileno. Es que muchas cosas confluyen en ella. Además, compraventa, pues, es el contrato más importante. Y por ejemplo, ahí también sería si es una obligación de resultado el que transfiera el dominio o si sería solamente una obligación de medio, por ejemplo. También en otros términos, ¿es una obligación de dar o es una obligación solamente de entregar? Claro, ya, entonces el énfasis lo pongo en eso. Ya, perfecto. Sí, bueno, y sobre todo en compraventa. Sobre todo, así, compraventa, puede que haya algunas cosas excluidas de compraventa, puede que no.
pero más allá de eso, el contrato más importante. Entonces, tiene que estar así totalmente manejado. Ah, y como consejo, porque yo creo que tú le puedes sacar harto provecho a eso. Eh, Esto es una parte especial. Ya. Contrato, parte especial. Ujú. Entonces te vaya a pillar de que en verdad ya estamos en este punto, al igual que en responsabilidad, ya estamos en el punto en que lo aprendido en la primera parte de civil, acá está implícito. ¿Sí? Sí, por cierto, Entonces, eso. necesitáis echarle una repasada a eso y tenía el tiempo de, por ejemplo, devolverte al apunte de contratos parte general a ver las clasificaciones o por qué eran importantes, o volver sobre algunos aspectos de actos jurídicos que de repente pueden ir saliendo ahí, o hasta de bienes, no sé, pueden ser varios ahí. Si tenía el tiempo y así como Buena. ese análisis de, mira, esto yo lo sé, lo manejo, podría manejarlo mejor, quizás le voy a echar una mirada, o no me acuerdo tanto, le podría echar una mirada. Yo creo que aprovechar esas instancias, si te da el tiempo, es una cuestión invaluable para el estudio, Súper porque buen empezáis a consejo. relacionar la materia desde ya. Buena. ¿Sí? Entonces, para que lo tengáis en consideración, porque como es una parte especial, de repente salen hartas preguntas, así como de temas como aledaños. ¿Sí? De repente hay un poquito de acto jurídico, hay un poquito de obligaciones, hay un poquito de bienes, Bien. cuestiones bien mínimas. Pero ahí precisamente si decía así, como, quizás no me acuerdo tanto de esto, podría echarle una mirada, bacán, aprovecha. Ya, súper, lo voy a Así que hacer. Te eso. agradezco el consejo. De todas maneras. Así que eso. Mucho ánimo entonces con la parte de contrato, Carlos. Muchas gracias, Que Sebastián. Que te vaya que súper estés muy bien. bien. Nos estamos viendo. Buen Que día. descanses. Igual tú. Chao.